A ver si empezamos. No, buenas noches a todos nuevamente. Eh, bueno, no sé si está un poco fuerte el micrófono, ¿está bien? O sea, no sé si aturde. Bueno, agradecemos al Señor, hermanos, de poder estar nuevamente en este lugar. Vamos a seguir con el mismo tema que habíamos empezado. Hoy nos tocaba la omnipotencia, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Los atributos de Dios. Pero no vamos a tocar ese atributo, sino que vamos a mirar en esta noche la soberanía de Dios, ¿sí? Vamos a mirar la soberanía de Dios y con la ayuda del Señor vamos a tener alguna meditación en su palabra. Tengamos una oración en este momento. Te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos alabarte. También, Señor, porque podemos tener tu palabra, Señor, la cual nos habla de ti, Señor, y seguramente cuántas cosas nos encontramos fallos delante de ti, Señor, o faltantes. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, guíanos a través de tu palabra, Padre Celestial, y intrúyenos con ella. Señor, bendice este tiempo que hemos de estar meditando tu palabra, y en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a mirar la soberanía de Dios, ¿sí? Vamos a ver el significado de la soberanía de Dios, ¿sí? ¿Qué significa ser soberano? O en este caso, la soberanía de Dios, ¿sí? Significa que ejerce o posee autoridad suprema, ¿sí? Ningún ser humano sobre la tierra puede ser comparado o puede compararse con Dios, ¿sí? Y en el caso de este punto, o de este caso puntual, ¿no? De este tema de la soberanía, Dios es el que únicamente es soberano sobre todas las cosas, ¿sí? Ninguna persona, ningún mortal, por más plata que tenga, por más adquisición, poder que tenga en su vida, puede decir, yo soy soberano, ¿sí? O yo puedo ejercer o tener una autoridad suprema. Sí, es verdad que en cierta medida una persona puede tener autoridad o ejercer, pero limitado, ¿sí? En cierta medida. ¿Sí? Por ejemplo, nuestras autoridades mayores, podríamos mencionar un presidente de la nación, ¿tiene, puede ejercer o posee autoridad? Sí, claro que sí, ¿sí? Nuestros gobernantes, aún nuestros intendentes, ejercen y poseen una autoridad, pero es una autoridad que ellos ejercen limitada, ¿sí? Y en cuanto a la soberanía, sabemos que, bueno, soberano en el sentido total de su palabra, en realidad hay uno solo y es nuestro Dios, ¿sí? Es el único hermano que ejerce o tiene autoridad suprema sobre todo, ¿sí? A medida que vamos a ir mirando el tema en esta noche nos vamos a dar cuenta y la misma palabra nos va a ir abriendo este pensamiento para que lo podamos entender, ¿sí? Sería ilógico o inservible quizás querer explicar la soberanía de Dios o cualquier atributo si no tuviéramos la Biblia, ¿sí? Sería inútil porque nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestra ideología, ¿sí? No, no lo puede hacer, pero sí la palabra de Dios nos acerca a Él y es lo que vamos a mirar en esta noche, ¿no? Bueno, vamos a mirar el primer punto, hermanos. Dios todo soberano, ¿sí? Es soberano al contestar nuestras oraciones. Él es soberano en autoridad y gobierno, ¿sí? Y Él es soberano en amarnos y lavarnos nuestros pecados. Yo busqué una concordancia completa que tenemos en casa, y en esa concordancia, por lo menos en el Nuevo Testamento, me llevó a estos 3 versículos. No me animo a decir si hay más o no versículos, pero creo que no hay muchos más versículos que mencionen, ¿sí? La palabra soberano, ¿sí? Pero sí encontré estos 3 versículos y me llamaron mucho la atención. Así que vamos a leer Hechos 4:23 al 23 y 24. No sé si todos los hermanos quieren ir buscando un versículo así mientras eh, vamos aligerando. ¿Que alguien quiere leer Hechos 4:23 y 24?
tales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alcanzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien, muchas gracias, Mimi. Ya los discípulos, hermanos, tenían esta idea, este concepto de Dios, y cuando ellos oran al Señor por causa de una persecución que empezaba a haber por la predicación del Evangelio, ¿sí? Aquellos que eran enemigos de Dios y de los cristianos, ellos oran al Señor, ¿sí? Dice que puestos en libertad, ¿sí? Vinieron a los suyos y contaron todos los principales sacerdotes y los ancianos lo que le habían dicho, ¿no? Está hablando de Pedro y Juan, y dice que ellos, habiendo oído, alzaron la voz unánime a Dios y dijeron, ¿cómo dijeron? Soberano Señor. Ellos entendían, hermano, que Dios y el mismo Señor que había sido muerto, sepultado y resucitado, era soberano sobre todas las cosas, que Él tenía autoridad y poder para hacer lo que Él quisiera, de acuerdo a su voluntad. Eso es soberanía. Y cuando ellos alzaron la voz unánimes, dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. ¿Sí? El punto siguiente es justamente de esto, la soberanía de Dios al crear todas las cosas. ¿Sí? Pero en este caso, hermano, ellos tienen en cuenta al orar a Dios que Dios es todo soberano, ¿sí? Que podía contestar la oración diciéndole que sí y también podía decirle que no. En este caso el Señor respondió positivamente, ¿sí? Y esto me llamaba la atención, ¿no? Esta frase, soberano Señor, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios orando, no es que le imponemos, le mandamos, ¿sí? No, le vamos con un ruego, con una súplica, y entendiendo esto de Dios, que Él es soberano, de manera que Él puede obrar de acuerdo a lo que nosotros le pedimos, diciéndonos que sí, sí, dándonos una respuesta positiva, pero también a veces diciéndonos que no, ¿sí? Y a veces nos causa tristeza esto, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar, ¿no? O lo debemos entender de esta manera, que Él es soberano, ¿sí? Él es sobre todas las cosas, ¿sí? Hay muchos por ahí que se atreven a decir, cuando oran al Señor: Señor, te mando, yo te ordeno, ¿sí? Y muchas cosas más. Y el Señor no es quien, o nosotros no somos quien, mejor dicho, para decirle al Señor: Señor, yo te ordeno, o yo declaro. No, siempre debe ser con un ruego, y entendiendo esto, que Él es soberano. Él puede contestar mi oración y Él no la puede contestar, ¿sí? Y bueno, y no por eso nos podemos enojar o enrabiar con el Señor o ponernos mal. Obviamente que no nos gusta cuando el Señor no nos dice que no o no nos da una respuesta a nuestro agrado, pero debemos entender esto, que aún Él es en contestar nuestras oraciones, Él es soberano. Los primeros discípulos entendían esto, hermano, que Él era soberano, y Él podía decir que sí a la oración y podía decir que no, ¿sí? Bueno, Él es soberano en autoridad y gobierno, primera de Timoteo 6, 13 al 16. A ver quién lo tiene. Santo delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena posición delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, solo soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy bien, muchas gracias. Quiero rescatar la frase del verso 15, pero leímos 2 versículos más para entender un poquito más. Dice: la cual a su tiempo, dice, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Este es un mandamiento que le está dando una directiva el apóstol a Timoteo, ¿sí? Y le dice: te mando delante de Dios que guardes, ¿sí? Todas estas cosas. Y luego llega al versículo 15, donde dice: el cual a su tiempo, o sea, el Señor, mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Y qué más dice? Rey de reyes y Señor de señores. Este Señor, hermano, este Dios que es todo soberano, está sobre todos los reyes y está sobre todos los señores, ¿sí? ¿Hay reyes en este mundo y hay señores?
Claro que sí. Sí, hace poco, no sé en qué país era, que hacían un traspaso, sí, o coronaban a un nuevo rey. ¿Qué país era? A ver, recuerda. Mira la noticia. Inglaterra, muy bien. Sí, ahí coronaban, ahí tienen rey, reina, príncipe. Bueno, nuestro país no es así, ¿no? Pero hay países que tienen reyes. Hay países que tienen señores, ¿sí? Señores y podríamos llamarlos gobernantes o presidentes, ¿sí? Pero sin embargo, la Biblia dice que Él es solo soberano. Él es solo soberano. Y dice que es Rey de reyes y Señor de señores. Y qué hermoso lo que dice. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea ahora, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Este es nuestro soberano Dios. Vaya que si no puede hacer lo que Él quiere, ¿sí? Nosotros a veces tenemos intenciones, ¿sí? Y a veces nos quedamos en las intenciones, y porque somos limitados, somos muy chiquititos, pecadores, ¿sí? Y a veces los hombres se creen con tanto poder, con tanto dominio, con tanta autoridad, con tanta riqueza, con tanto alcance. Sin embargo, aquí dice que tú eres el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso cuando hablamos, hermanos, del Dios todo soberano, decimos que Él es soberano en autoridad y gobierno. Él está gobernando sobre el mundo entero, aunque ahora el mundo entero está, como dice su palabra, bajo el poder del maligno, pero esto es por parte de permisión del soberano. Si Dios no lo permitiera, no sería así. Va a llegar un momento y un tiempo, hoy justamente estábamos en la casa con Guillermo y Dayana, y Dayana nos comentaba cómo por ahí algunos chicos interesados le hacían algunas preguntas, ¿no? Y uno de los chicos le decía que entendía que va a haber un tiempo, dice, de tribulación y también un tiempo donde Dios va a gobernar sobre todo el mundo entero. Y esto va a ser así, cuando Él venga en el milenio, Él va a demostrar su autoridad, su gobierno plenamente. Nosotros por ahí lo entendemos por la fe y sabemos que en este momento no está siendo así. Gobierna el poder de las tinieblas, ¿sí? Que se llama Satanás, ¿sí? Sin embargo, habrá un día, dice la palabra, que será encadenado y atado Satanás por Dios, por el Señor, y será echado, ¿a dónde? Al lago de fuego, ¿sí? Pero Él, hermano, Él es soberano, aunque a veces no entendamos, aunque a veces no nos cueste entender, ¿no? Comprender, pero Él es soberano, ¿sí? Y Él tiene autoridad, Él tiene gobierno, Él tiene el dominio y todas las cosas. Soberano en amarnos y lavarnos de nuestros pecados. Apocalipsis 1, 4 y 5. Juan a las 7 iglesias están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muchas gracias, Pepe. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque es el primero en resucitar para no morir jamás. Y luego dice, el soberano de los reyes de la tierra, lo mismo que leíamos recién. Pero va a agregar algo. Juan dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él ha sido soberano, hermano, en querer amarnos y lavarnos de nuestros pecados. Y cuando decimos que Él ha sido soberano, pensamos en esto. El Señor me amó a mí y me lavó. Y me salvó, y soy su hijo, somos sus hijos. Pero ¿cuántos hay que también, y aún lo dice y lo afirma la Biblia, que no han sido lavados sus pecados? Y que se van a perder, porque dice que muchos son llamados y pocos escogidos, y la Biblia da a entender que muchos más son los que se van a perder. Ahí tenemos un camino ancho y un camino angosto, mucho más son los que se pierden que los que se salvan. Pero dentro de la soberanía de Dios, hermanos, hemos caído, como dice el salmista, en buena suerte, y estamos en el camino angosto. Y esto es porque, bueno, yo porque soy un poquito mejor que el vecino, porque fulano, porque mengano. ¿Es así? No.
es porque Dios es soberano, hermano. Y Él en su gracia infinita ha querido amarnos y lavarnos, como dice aquí, de nuestros pecados. ¿Hay gente del mundo que es mejor que yo? Sí. ¿Hay gente del mundo que es mejor que nosotros? Sí. Sin embargo, en su gracia, hermano, Él ha querido amarnos y lavarnos de nuestros pecados. Y esto es porque Dios es soberano. Él es soberano en elección, en escoger. ¿Sí? Pasamos al segundo punto, Sara. Así vamos adelantando. Soberano en crear todas las cosas. Juan 1 al 3. Quiero llegar al punto número 3 porque ahí por ahí aunque ya son menos cuartos. A ver, quien lo tenga lo lea. Quiero llegar al punto número 3, que ahí ese punto es interesante. ¿Quién tiene Juan 1:1-3? Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y hemos... No, perdón, Pepe. Juan 1:1-3. Usted está leyendo primero Juan. Se equivocó ahí con el guión. Bueno, lo tengo yo. Juan 1:1-3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, hermanos, que han sido hechas en el mundo han sido, otro hermano que vaya buscando, Colosenses 1:15. Todas las cosas que han sido hechas, hermano, han sido hechas porque Él lo ha querido así. A veces no nos hemos preguntado por qué el Señor ha creado ese bichito tan chiquito y que parece insignificante y que a veces hasta nos molesta, le echamos un ray o lo vemos en el piso y lo pisamos. ¿Para qué lo creó si pareciera que fuera hasta inservible o no sirve para nada o no tiene importancia? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? ¿Eh? Claro que sí. De hecho, algunos los matamos porque nos molestan. Los mosquitos, las moscas, ¿sí? Y está bien porque son insectos y la mosca es un poquito fea tenerla, o por lo menos yo no la soporto en casa. Pero todo eso lo creó Dios y Él ha sido soberano en crearlo. Él ha sido soberano, ¿sí? En crearlo. Él lo ha querido crear así y lo ha hecho así, a su modo, a su forma, ¿sí? A su voluntad, a su pensamiento, a su dominio. Lo ha hecho así porque Él es soberano, hermano. Colosenses 1:15 al 18, vamos a leer. En los cielos, en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas se le subsisten. La iglesia, y el principio, el primogénito de los muertos, para que todos tengan la felicidad. Muy bien, muchas gracias. No vamos a leer más por amor al tiempo, pero dice la Escritura que en Él fueron creadas todas las cosas, de acá hay en los cielos y en la tierra, sean visibles e invisibles, trono, dominio, principado, potestad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todos, nosotros, hermanos, yo que estoy parado acá y respiro como vos que estás sentado y estás respirando. Estamos subsistiendo porque ¿quién nos da el oxígeno? Es Dios. ¿Quién nos da la vida o un corazón que lata? Es Dios. ¿Quién hace que por nuestras venas corra la sangre y no sé cuántas veces dicen, a veces los que entienden un poco más del tema, que bombea nuestro corazón por minuto un montón de veces y hace que la sangre gire y gire y vaya por todas nuestras venas, por todo el cuerpo? ¿Quién lo hace eso? Dios, porque Él es soberano, ¿sí? Y Él sostiene todas las cosas y todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Nuestra vida es de Él. Sí, dice Job que nuestra vida dice que está en sus manos. Y como siempre decimos, ¿no? Nuestra vida depende de un hilo o está colgada de un hilo muy finito. Y cuando Dios corta ese hilo, caemos, porque somos así.
¿sí? Porque somos así y porque Él es soberano. Así lo entendemos, hermanos, y así lo aceptamos y así lo debemos creer. ¿Creemos esto que estamos leyendo en la Biblia? No lo que digo yo, porque yo no sé nada, lo dice la Biblia, lo que estamos sacando es bíblico. ¿Creemos lo que dice la Biblia, hermano? Si dudamos o tenemos un poquito de duda, saquemos esa duda, creámoslo, Él es soberano. El aire que respiro, Él me lo da. ¿Sí? La vida que yo tengo, Él me la da. La enfermedad que yo tengo, que vos tenés, Él me lo da. El dolor que yo tengo, que vos tenés, Él te lo da. La vida que tengo y la misma muerte que un día nos toque enfrentar es la que Dios nos da, porque Él es soberano. ¿Sí? Él es soberano. Pasamos al tercer punto, Sara. Vamos a soberano en nuestra vida personal. Yo había traído algunos ejemplos ahí. José, Job, Pablo. ¿Sí? ¿Recuerdan la vida de José? José no la pasó bien. ¿Sí? José, despreciado, envidiado, maltratado, golpeado, intento de muerte, de querer matarlo por sus hermanos, luego vendido, llevado a Egipto, acusado injustamente, puesto en una cárcel, y tantas cosas que pasó José, ¿no? Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué todo eso tuvo que pasar José? Y bueno, Dios es soberano también en nuestra vida personal, ¿sí? Si a veces Dios permite algo que nos duele, que no queremos, y bueno, lo tendremos que entender así, hermano, Él es soberano, no hay otra cosa. Si yo me enojo con Dios, si yo me rebelo con Dios, ¿es mejor o peor? Y lo que lo conocemos un poquito al Señor, debemos decir que es peor, ¿sí? Quizás si seas nuevo en la fe, quizás intentes dejar la fe, no lo hagas, pero sabemos que Él es soberano y Él sabe el por qué. Job, sí bien digo, ¿qué es lo que no le pasó al pobre Job, no? Dice que era un varón justo, perfecto, temeroso de Dios, hace una lista. Y bueno, cuando Satanás le hace un desafío a Dios, hermano, dicen que esa fue una conversación que hubo en el cielo. Y bueno, Dios permitió que Satanás tocara a Job. Y bueno, le quitó sus hijos, todos sus bienes materiales, le quitó toda su hacienda, su salud. Luego sus amigos que vinieron, en vez de consolarlo, lo atribularon más todavía. Y a veces pensábamos en Job, ¿no? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿No? Y yo creo que Job, de hecho, lo tenemos, ¿no? No es que algo que nosotros pensemos, sino que está escrito. Job se hace muchas preguntas en su vida, ¿no? Y bueno, ahora enseguida vamos a leer algunos versículos en el libro de Job. Y él entiende, sí, que Dios es soberano, pero eh, eso en la fe, luego en la práctica no es nada tan fácil, ¿no? Porque en algún momento Job cuestiona a Dios, ¿sí? A veces lo entendemos, lo creemos, pero no es fácil a veces entender la soberanía de Dios. ¿Por qué? Tenemos el caso de Pablo. Pepe hablaba acerca de Pablo, ¿no? Y a Pablo le iba re bien porque iba de isla en isla, allí iba en hotel, de playa en playa. Rosita dice que no. A Pablo no le iba bien, ¿sí? A Pablo no le iba bien. Y sin embargo, él predicaba el Evangelio y nos imaginamos la corona que iba a tener en el cielo, Pablo, ¿verdad? Pablo, lo que no pasó, Pablo, ¿no? Nuestro hermano decía y explicaba que él cuando escribía esas cartas allí en Filipenses y otras más, él estaba en el mejor lugar de la cárcel. No, él estaba en el fondo de la cárcel, en la peor cárcel o lugar que podía estar un preso, allí estaba Pablo, todo incómodo, ¿sí? De hecho, él en una de sus cartas, creo que en una de las cartas de Corintios, es donde él escribe y dice de todo lo que él padece y sufre. Y bueno, ¿y cómo lo entendía Pablo? Tenía que seguir él, ¿no? Con esta carga, él dice en una de sus cartas, ¿no? Cuando él escribe, dice, yo sé que si voy a tal iglesia no me va a dar palabra de aliento, porque por el Espíritu me están diciendo que voy a tal lugar y allí voy a recibir azote, cárceles,
contradicciones. Y bueno, ¿se renegaba Pablo por esto? Quizás el diablo lo tentaría como lo hace siempre, ¿no? A renegar de su fe y a cuestionar y a preguntar por qué. Pero bueno, Pablo entendía que Dios es soberano. De hecho, lo tenemos en las cartas que leemos. Ahora vamos a leer, si nos da el tiempo, en Efesios, donde él escribe, ¿no? Y habla acerca de la soberanía de Dios, ¿sí? Y Dios es así, hermano, Dios es soberano. Dios es soberano, nos guste o no nos guste. A veces no nos gusta, ¿sí? Pero lo debemos entender y comprender y aceptar así. Quizás un día lo entendamos aquí, ¿sí? En totalidad, las cuestiones, circunstancias, situaciones, quizás no, quizás lo entendamos en el cielo algún día, ¿sí? Yo creo que cuando estemos en el cielo no vamos a olvidar, ¿verdad? De muchas cosas, ¿sí? O quizás, si las recordamos, tendremos el consuelo, porque también dice el Señor que enjugará las lágrimas de los justos, ¿no? De sus hijos. ¿Cómo dice Mari? Enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos, algo así dice el versículo, ¿sí? Y bueno, es así, hermano, nos encontraremos por fin y al fin con el soberano Dios, ¿sí? Con el soberano Dios, ¿sí? Con este atributo que solamente le pertenece a Él, ¿sí? Y aunque es un atributo difícil a veces entender, eh, es así, ¿sí? Es así. Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto dijo Dios, hermano, acerca de estos dos hermanos. ¿Qué pues diremos, verso 14? ¿Que hay injusticia de parte de Dios? De ninguna manera. Parece contradictorio a veces cuando hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de bondad, y realmente lo es así. Pero cuando dice aquí: a Jacob amé, mas a Esaú lo aborrecí. ¿Cómo lo entendemos a esto? ¿Cómo lo entendemos, Pepe? Él es soberano. ¿Y por qué Él es soberano? Y porque aquí también se pone a prueba nuestra fe. Debemos creer que Él es soberano. ¿Sí? A Jacob amé, dice, y a Esaú aborrecí, ¿sí? Y si nosotros leyéramos la historia, ¿sí? Es así, ¿sí? Ya desde el vientre venían ahí luchando entre ellos, y ya cuando nacieron, ya para uno era la primogenitura, para el otro no, y a uno aborrecí y al otro amé. Hay otro versículo que está en Malaquía 1:2, donde a ver si alguien lo quiere buscar, donde también se refiere a este pasaje, y así dice de Jacob y de Saúl. Y nosotros hablamos de un Dios de amor y misericordia, pero también hablamos de un Dios soberano, hermano, que dice: a uno aborrecí y a otro amé. A ver quién tiene Malaquías 1:2. Sí, y convertí montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Muy bien, muchas gracias. Ahí se vuelve a repetir lo que decíamos aquí en Romano y lo que dice en Génesis en cuanto a la historia de Esaú y a Jacob. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, que hay injusticia de Dios? ¿Dios es injusto porque hace esta balanza, a uno más, a otro menos? ¿Dios es injusto? No. Pablo dice: de ninguna manera Dios es injusto, pero lo entendemos así, que Él es soberano. Dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia de que tengo misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Eso lo está diciendo Dios. Yo me compadeceré de que me compadezca, y tendré de que tenga misericordia, y tendré misericordia de que yo quiera. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrarte en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y a que quiere endurecer, endurece. Esto lo hace el mismo Dios. De que quiero, tengo misericordia, y de que no quiero, lo endurezco, y se va a perder. ¿Dios es injusto por eso? No, es soberano. ¿Sí? Y alguien, quizás algún incrédulo, alguna persona que no cree, podría presentar algún argumento y decir, bueno, pero esto es injusticia. Frente a la justicia legal o humana, ¿sí? Esto sería injusto, pero estamos hablando de un Dios que es un Dios que tiene un montón de atributos que solamente le pertenecen a Él, y es un Dios que en este caso tiene un atributo más que se llama soberanía y le pertenece a Él, y así lo entendemos, ¿sí? Y así Él nos enseña a través de su palabra que Él es así, ¿sí? Verso 19, pero me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad, o sea, la voluntad de Dios? Mas ahora, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Sí? El barro que tiene el alfarero en su mano, hermano. Bueno, ahora, antes se hacía así, ahora hay máquina, un montón de instrumentos, un montón de maquinaria, pero definitivamente sigue siendo barro, ¿sí? Y al que trabaja con barro, ¿sí? El barro de repente se le extravía o le habla y le dice al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Sí? ¿Por qué me has hecho así? ¿Puede decirle eso el barro a un alfarero? No. ¿Por qué? Porque el alfarero sigue haciendo lo que él quiere con el barro. El barro no hace lo que él quiere, sino que lo hace el alfarero como él quiere, ya sea un jarrón, una jarra, ya sea bonito o feo. Él lo hace como él quiere, ¿sí? Porque el que tiene en las manos al barro es el alfarero. Y el barro en sí, ¿qué es? Es nada. Y así somos nosotros. Somos nada. Somos barro, ¿sí? Como también lo dice la Biblia. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, los mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Está hablando de dos clases de barro, hermano. Y está hablando de los vasos de barro que se pierden y los vasos de barro que no se pierden, que son para su gloria, como dice aquí. Ya sean llamados judíos o gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿sí? Pero Él lo ha querido así, hacer vasos de barro para ira, para perdición. Y también vasos de barro para salvación. Hace tiempo atrás estaba en casa de un hermano y hablábamos acerca de la predestinación. Entonces yo le hacía una pregunta a este hermano y le decía, ¿usted se cree que en cierta medida hemos sido predestinados, elegidos, aunque no lo dice directamente la Biblia, para ser hijo de Dios? Y él me dijo, yo creo que sí. Ahora, esto no quiere decir que otros han sido elegidos para que se pierdan y vayan al infierno, porque dice Juan 3:16 que dice, nos amamos nosotros nomás. No, amó a todo el mundo. Sin embargo, hay otra cuestión más o hay otra doctrina más que nos enseña la Biblia, que están aquellos que rechazan en su corazón. Esos son los que se pierden. No por voluntad de Dios o dirección o inclinación de Dios a que se pierdan, sino porque las personas endurecen su corazón para con Dios. Pero esta es la soberanía de Dios, hermano. Esta es la soberanía de Dios, tanto en la salvación, tanto en el amar, tanto en el aborrecer, tanto en el escoger, tanto en el no escoger. Así es nuestro Dios, hermano. Es soberano. Terminamos, ya son las 10. 5 minutos más, ¿me dan? ¿Sí? Bueno, ahí está. Bueno, a ver si un hermano lo vamos a hacer rapidito, ¿sí? Quiere buscar cada uno un versículo y lo vamos leyendo rápidamente. Yo voy a buscar el primero, Salmo 115:3. Ustedes saben que todos estos versículos, 115:3, hablan de la voluntad soberana de Dios, aunque quizás no lo dice directamente el versículo, pero sí nos va a entender que Dios es un Dios soberano. 115:3, lo leo yo, dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Y no tan solamente se refiere en cuanto a las obras, en cuanto al hacer todas las cosas que nosotros vemos, materiales,
sino que yo creo que va un poquito más allá. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, ha hecho. En mi vida lo que Él hace, ¿por qué lo hace? Porque Él quiere, y Él es soberano. Segunda Crónica 26. A ver quién lo tiene. Jehová, Dios de mis padres, eres tú, Dios de los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. Muestra en tu mano tanta fuerza y poder que no hay quien te resista. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Esta es una oración que está haciendo Josafat, ¿sí? Y él dice estas palabras, ¿verdad? Dice Jehová, dice, ¿no eres tú, Dios? ¿No eres tú, oh Dios, en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es soberano, hermano. Job 9, 10 al 12. ¿Quién lo tiene? Muy bien, muchas gracias. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Hay cosas que no entendemos, hermano. Hay cosas que no entendemos. ¿Sí? Quisiéramos entender. Quizás sí, a veces pensamos si yo pudiera entender o comprender, pero no la entendemos. Y quizás, como dije recién, no lo vamos a entender nunca. De hecho, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Job 23, 13 al 16. Muy bien, muchas gracias, hijo. Dice, por lo cual yo me espanto en su presencia y cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Tiemblo a causa de él. Estos antiguos hermanos tenían un alto concepto de Dios y sabían quién era Dios, ¿sí? Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. Él acabará lo que ha determinado de mí. Dios determina cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los hijos de Dios. Dios determina, ¿sí? Y no tan solamente la determina, sino que las lleva a cabo, como dice aquí. Las lleva a cabo. ¿Por qué? Porque Él es soberano, ¿sí? Él acabará lo que ha determinado en mí y muchas cosas como esta hay en Él. Hay cosas, hermanos, que solamente le pertenecen a Dios, que están escondidas en Él y no las entendemos. Hay muchas maneras, muchas cosas que Él obra, que Él hace y que nosotros nos preguntamos, ¿por qué será? Sin embargo, es lo que, como hemos leído, es lo que Él determina. Otro más, Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puede. Otro versículo, Salmo 135, 5 y 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y las tierras y los mares y los mares. Muy bien, muchas gracias. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Sí? Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay tempestad. Yo anuncié y sabé, y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera días, yo era. No hay quien de mis manos libre. Lo que hago yo, ¿quién lo observará? Me gusta la última, gracias, Ali, la última frase. Dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Se le puede estorbar a Dios? No lo podemos estorbar. ¿Sí? Quizás entre nosotros sí, pero a Dios no lo podemos estorbar. No podemos quizás, si Él extiende la mano, agarrarle la mano y decirle, no, para. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y como hemos leído casi todos estos versículos, Él tiene el poder. ¿Sí? Él tiene el poder sobre todas
las cosas, ¿sí? Otro versículo más, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Otro versículo que está relacionado con el que leíamos anteriormente. ¿Quién detiene su mano? ¿Quién le puede decir qué haces? Nadie. Y el último versículo, Efesios 1:11. Lo vuelvo a leer. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Por eso decía lo del recién, ¿no? En cierta medida hemos sido seleccionados, ¿sí? Y no es que quiero decir, lo vuelvo a repetir, que Dios escoge uno para salvación y al otro para que se pierda porque Dios es malo. No. Pero en cierta medida, hermano, hemos sido escogidos, porque lo dice aquí, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de que hace todas las cosas. Él hace todas las cosas, hermano, ¿sí? Según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas en tu vida y en mi vida, me guste o no me guste. Hay cosas feas que pasan en nuestra vida, claro que sí. Hay cosas feas que pasan en tu vida, claro que sí. Yo soy de mitad de edad, tengo casi 40 y, no se dice la edad, casi 45. Yo sé que hay hermanos más jóvenes acá, otros más mayores, y es verdad que en la vida pasan cosas feas, ¿no es cierto? Claro que sí, pero es el segundo, leo como dice aquí, esto es según el designio de su voluntad. ¿Eh? Si pensando en estas cosas nos rebelamos, nos enojamos, nos alejamos de Dios, no es bueno, no es buena la decisión, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos, leemos, recordamos la historia de Job, ¿sí? Job se bajoneó en su fe, porque lo vemos cuando él se queja, cuando él se presenta delante de Dios. Pero hay algo bueno en Job, ¿no? O hay muchas cosas buenas, ¿no? Mejor dicho, es que él nunca dejó su fe, él nunca dejó su fe, ¿sí? De hecho, cuando él termina en el último capítulo, dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿sí? Hablando de una relación más cercana con el Señor, ¿sí? Aunque no fue lindo lo que le pasó, perder todos sus hijos de un momento a otro, de un día para otro, y perder todo lo que tenía materialmente y perder su salud, que quizás es lo único que le podía quedar, él lo perdió todo. Pero bueno, entendemos que tenemos un Dios, hermano, que actúa de acuerdo al designio de su voluntad. Y como hemos leído en varios versículos, ¿quién le dirá qué hace? ¿O quién podrá detener su mano? Nadie. De manera que nos conviene aceptar siempre su voluntad y no enojarnos con él y poder acudir a él siempre, ¿sí? Quiera el Señor bendecir nuestros corazones, creo que no tenemos más versículos. Vamos a terminar con una oración más, después sí termina Ariel. Te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nos enseña de ti un poquito más, Señor, pensar que tenemos un Dios soberano y que hace todo de acuerdo al designio de su voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder sujetarnos, Señor, y ser sumisos, Señor, a esta voluntad divina, Señor. Quizás a veces no es muy linda o no es lo que quisiéramos, Señor, para nosotros, Señor, pero tú eres el que actúa, Señor, de acuerdo a tu designio, Señor. Señor, nosotros no podemos hacer nada contra ti, solamente, Señor, nos acudimos a ti, nos refugiamos en ti, como dijeron los discípulos también, Señor, aumentanos la fe, que podamos, Señor, tener una fe inquebrantable, Señor, que podamos seguir creyendo en tus promesas, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, creyendo en ti, Señor, y en todo lo que tú eres en tu esencia. Agradecidos estamos por todas las cosas, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.